Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana. Continuamos con este Meridiano BTV y nos place recibir a una bella dama. ¿Y qué bella dama? Es Karina Sánchez Campos, comunicadora con más de 20 años de experiencia, conferencista e investigadora en temas de geopolítica, lengua, neurociencia, género, familia y sociedad, con quien vamos a tratar muchos temas de interés a nivel nacional. Karina, bienvenido al Meridiano BTV y gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias por este recibimiento, gente que aprecio muchísimo. Así es, para nosotros es un placer, un rostro conocido en la televisión como hijo Condesa por más de 20 años. Karina, eres la figura femenina de Somos Pueblo. ¿Qué significa eso para ti y para la gente que nos sigue en otros países? ¿Qué quizás responsabilidad? No sabe exactamente qué es Somos Pueblos. Lo primero es que no creo en casualidades y el día de hoy es Día Mundial de la Libertad de Expresión. De manera que es más que oportuno que estemos compartiendo este momento. Somos Pueblo es una plataforma digital que ha calado no solo en el pueblo dominicano, sino a nivel internacional. Es una plataforma principalmente de denuncias, en donde ciertamente el eje de la corrupción es lo que plantea las líneas de la denuncia. Ahora bien, por lo general uno piensa que la corrupción está solamente limitado al campo económico. Y aunque ciertamente es lo que más ruido genera, no es exclusivo, porque antes de uno hablar de que una persona sustrajo una cantidad determinada de dinero, hay que pensar que esa persona está corrompida primero. Exacto. ¿Y quién la corrompió también? ¿Y quiénes son los cómplices? Porque se habla de la figura abstracta de la corrupción, pero hay un corruptor y hay un corrompido. De hecho, hay nefastos precedentes judiciales en República Dominicana en donde se le habla de un corruptor sin corruptivo. O sea, que no hay un eje realmente transparente sobre las piezas que están en el tablero de la corrupción. Y eso, evidentemente, que deja muy mal parada la justicia dominicana. Entonces, básicamente, con esta plataforma buscamos crear conciencia, pero también en el mismo sentido de la conciencia, la responsabilidad de involucrarse, porque es lo único que generan los cambios. Sí. Karina, vemos que campaña tras campaña, uno de los recursos que se utiliza es la crítica y el cuestionamiento a los actos de corrupción. Sin embargo, automáticamente tal o cual partido llega al poder, comienzan a sacarle expedientes de corrupción. Pues claro, hay muchísimas estrategias, no somos tampoco tan inocentes para saber que cuando viene de determinado sector puede responder a un interés particular. La base de la justicia es precisamente la no particularidad, porque se supone que no tiene absolutamente ningún tipo de sesgo. Pero eso no quiere decir tampoco que porque se dé esa situación tengamos que acostumbrarnos a ella y con esto validarlo. Y a eso es mucho lo que se apuesta. Por eso el elemento de la entretención, distracción, el show. Que un escándalo tumba otro, crear un escándalo para tumbar uno anterior de grandes magnitudes. Karina. Pero ojo, eso es una estrategia de antaño, que de hecho se utilizaba en la propaganda nazi que ideó Goebbels. Y nos horrorizamos por lo que hizo el régimen nazi, pero lo implementamos al día de hoy. Karina, la plataforma Somos Pueblo nació con las denuncias y se ha mantenido su credibilidad porque estamos en un nuevo gobierno y hemos visto que no ha perdido el norte y sigue haciendo las denuncias. Tú como observadora, tú como politóloga, tú como miembro de esta plataforma, ¿qué ves de diferente de este gobierno al anterior en cuanto a los temas y casos de corrupción? La verdad, son muy pocas las diferencias porque uno lo que debe concentrarse es en el fondo. Por eso hablaba de estos recursos de entretención, distracción, propaganda pura y dura para distraer el foco de lo que verdaderamente es importante. No hay diferencias porque de lo que se quejaba en su momento como oposición, hoy el poder es exactamente lo mismo que está implementando. Pero no ha habido un real cambio, como ellos se... No, un cambio de página y probablemente de fecha, pero ¿qué queremos decir con esto? Por ejemplo, lo más reciente en estos días fue la noticia de
fusionar ministerios y eliminar alguna que otra dependencia. Sin embargo, sabemos, no de ahora, de hace mucho tiempo, el pueblo dominicano ha insistido en que hay una serie de ministerios en el país que deberían ser fusionados por una razón hasta de Una sentido dualidad, común. una dualidad en sus Duplicidad funciones. de funciones por un lado, enfoque que generan privilegios y por tanto discriminación que está vetada en la Constitución Dominicana. Es un contrasentido violentar el artículo, por ejemplo, 39 de la Constitución para fundamentar un ministerio que supuestamente busque el bienestar del pueblo, que defiende la Constitución. Un contrasentido. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer. Cuando uno va al fondo, no por lo que suena, y esto lo tengo que hacer con mucha precisión, porque últimamente, como estamos tan envueltos en distracciones, perdemos de foco lo importante, el objeto de las acciones. El tema de que se priorice, por ejemplo, como mujer lo digo, y aquí hay dos damas también en ese sentido, solo la mujer por encima del hombre, también es un generador de una desigualdad que entraña un índice de violencia. Porque no hay un Claro. ministerio del hombre. Exacto. O es todo de una forma o es de otra, porque Un en ministerio de la realidad familia. Exacto. el de la familia encierra precisamente a los que la conforman. Exactamente. Un hombre y una mujer de acuerdo al artículo Entonces 55. tendríamos que eliminar CONANI, que es el de la niñez, y entrar a la de la familia. No, porque precisamente en la Constitución, artículo 56, tenemos la supremacía, el enfoque y carácter de importancia nacional, la niñez y la tercera edad, como una protección especial. Es verdad. Y eso no hay que explicarlo. Ahora bien, cuando usted habla, por ejemplo, en el artículo 40, de la igualdad ante la ley, no es mediante la ley. Porque es obvio que no puede haber una igualdad biológica, por ejemplo. Eso crearía un germen de violencia, porque usted iría en contra de lo que es natural o que se pueda dar, y por eso se genera frustración, y la frustración sabemos que degenera en violencia. Entonces, ¿qué se quiere aquí? Pues básicamente que enfoquemos el sentido común primero, y para usted eliminar algo que no está correcto o que está generando un problema mayor, vamos a ponerle el nombre a cada cosa. Por ejemplo, la fusión de los ministerios. Lo primero es que nos hablan de 25,000 millones de pesos como una meta de reducción, haciendo lo que presentó el presidente Abinader este pasado lunes. Sin embargo, no sustentaron la parte económica que le lleva a esos supuestos 25,000 millones de pesos. Y de hecho, cuando se le preguntó ahí mismo, en vivo, si serían desvinculadas las personas que pertenecen a los ministerios que serán impactadas precisamente con estas unificaciones, ¿cuál fue la respuesta primero? No, no van a ser Y desvinculados. Entonces la pregunta Sin es de dónde vamos a embargo, ahorrar los 25,000 millones de pesos. Si se Es va a lo que tú te mantener preguntas. la misma nómina de uno y otro ministerio, aún sean fusionados, queremos saber cómo se va a reducir. ¿Qué pasa? El Ministerio de Hacienda, a través de su representante, su cabeza, que es el señor Jochi Vicente, notó lo que implicaba que la gente, luego de recibir esa respuesta, comenzara a preguntarse lo obvio. Pero si van Claro. a mantener las mismas nóminas, ¿cómo vamos a reducirlo? Y entonces interviene el mismo lunes diciendo, ojo, no serán desvinculados para bajar las aguas de lo que implica la molestia Claro. Y lógica se le puede y armar, esperable. armar un desorden, un Por escándalo. supuesto, entonces queriendo hacer una solución se meten en un problema que no Familias que estaba. van a quedar sin sustento. Pero entonces Muchas. al final juegan al doble discurso en el sentido de decir que no serán desvinculados y luego Sigmund Freud, que también es ministro ahora de la Administración Pública, diciendo que algunos lo serán. Al final, ¿A quién le creo? ¿cuál es la respuesta? ¿Serán o no serán desvinculados? Al final, Por reglas tendrán Sí. que ser algunos desvinculados. bueno, por depende, obligación. porque si en un primero te dicen que no, por alguna razón lo dijeron. Pero ¿cuál es el punto aquí? El foco es, sin desvincular y desvinculando, si me ahorro los mismos 25,000 millones de pesos, no hay razón para hablar de estas específicamente fusiones, que en realidad son más
para llenar de alguna forma el clamor popular Pero es que de la que gente no no la la ha pedido. impacta. Karina, ¿Por qué la gente no le ¿y pide al qué presidente haría? que- Yo entiendo que el que Con mucho perdón. abarca poco aprieta. Y son demasiadas cosas para este periodo. Y el Yo le pueblo voy a no ha pedido preguntar, en ningún reforma, momento eso. reforma constitucional, las fusiones, entre otras cosas. ¿En qué tiempo lo van a hacer? ¿Qué es lo que el 2 presidente semanas. verdaderamente pretende? Como 2 él no va semanas. 2 a semanas. perseguir una Reelección. reelección en el 2028, no le importa el caos que deje atrás y lo que pueda pasar. Porque todo eso que él está pensando hacer se requiere del consenso, se requiere de la aprobación de la Cámara de Diputados, entre muchas otras cosas más. No necesariamente, porque también tenemos un sopena. ¿Cómo así? Explíqueme. Una mayoría congresual y un sopena de por medio para llegar a una reforma ¿Qué es constitucional. un ¿Qué es un sopena en sopena? coloquio, en términos Por favor, coloquiales? por favor. Es una advertencia amenazante. Y fue la que emitió en televisión directa el presidente Abinader. Ahora bien, ¿cuál es el punto aquí? El punto es, si se propone una reforma constitucional, como en efecto lo es, Está. y se le advierte a los legisladores de su partido que no pueden hacer Que lo llamó- observaciones él lo o llamó modificaciones, parte. yo pregunto cuál es la función del Congreso Nacional si no discutir y consensuar los determinados proyectos, incluyendo ese y otro. Y ellos van a Karina, afilar tengo cuchillo una para su inquietud. garganta, Karina. Tengo una inquietud, Karina. ¿Se ha visualizado hacia dónde serían canalizados esos 25,000 pesos? ¿De qué uso Domingo le le darían? preocupa mucho el Sí. dinero, Karina. no. Domingo le Los preocupa capítulos mucho. publicitarios serían exacto. reforzados. Karina, y ahí voy, que es lo que le preocupa. Vamos Sí, al la punto. publicidad va a ser reducida. Sí. Que eso es Lo lo que le dijo preocupa. Ochi Vicente también. Pero eso es relativo, me explico. Hablamos de un doble discurso como estrategia y al final, como no se queda ni lo uno ni lo otro, se pasa la página y queda relegado en el olvido y por tanto se siguen implementando elementos o acciones que no necesariamente pasaron por el filtro popular. Decía Condesa hace un momento, es que tenemos tantas reformas y proyectos, que si el constitucional, la reforma fiscal, sí, el que mucho abarca, poco aprieta, pero esto también es parte de la misma estrategia de distracción, porque al final no entendemos siquiera las primeras partes de un algo para que el todo nos venga como quiera asumido, sin que hayamos ni participado. Señores, Karina Pero- sería una excelente directora Bueno, de comunicación. bueno, ¡Ay, Dios bueno. mío! Pero yo fuera presidente, te contrato, Karina, para escucharte cómo tú te expresas, cómo tú hablas, cómo tú explicas las cosas. Tú me tienes a mí embelesada. Bueno, pues Hasta yo te agradezco mucho, Condesa, esas palabras significan mucho, pero lo más importante, no caer nosotros en el juego de la Ahí distracción, voy. porque es que el fondo, ¿cuál es el fondo? Señores, no se ha hecho la primera pregunta, Domingo, la primera pregunta del dinero, antes que hablar de 25,000 millones de pesos. ¿Por qué, en primer lugar, estamos hablando de una urgente reforma fiscal? El problema Sí, no no vamos es a ahorrar que se ese haga, dinero. el problema es por qué llegamos a la situación que se generó en el escenario Por el nivel de que moviera endeudamiento. a esa reforma fiscal. Y cuando vamos al endeudamiento, que la deuda no es mala, al contrario, las deudas generan crédito y otras Siempre y cuando tantas se cosas. invierta y no solo se gaste con el dinero de las deudas, Ahí de los va. préstamos. Porque una cosa es ciertamente, Condesa, invertir y otra gastar. Cuando usted solamente gasta, no tiene retorno. Cuando no tiene retorno, cae en un hoyo negro fiscal. ¿Qué sucede con el hoyo negro fiscal, que es el que tiene la República Dominicana? Y no lo afirmo yo. Hace precisamente Bueno, 3 días, el Banco Mundial, un organismo internacional que tiene todas las calidades para poder afirmar en temas de préstamos, ha calificado, entre otros tantos puntos alarmantes con respecto a la economía dominicana, que las exenciones fiscales, que son parte importante del por qué tenemos el problema, han sido manejadas de manera poco eficiente. Una traducción popular de eso. Quiere decir que esas exenciones fiscales manejadas poco eficientemente son un sinónimo de privilegios. Cuando usted pone en ejecución un programa de exenciones fiscales a sectores que no necesariamente lo necesitan, se convierte en un privilegio. El problema del privilegio es, y escuchen muy bien, que nada es gratis, ni siquiera las ayudas sociales. Y esto es parte del problema. De hecho, hace apenas unos meses también se pudo alertar, porque está ya no solo como una advertencia, sino como una alerta, de que el gasto público
era el principal talón de Aquiles del gobierno para poder enfrentar una reforma fiscal. ¿Qué sucede? Si yo me mantengo haciendo el mismo uso de los recursos, evidentemente que voy a seguir alimentando el mismo problema que me llevó en primer lugar a plantear una reforma fiscal. ¿Qué es una reforma fiscal? Definitivamente no es un parche fiscal, que es lo que de manera acostumbrada nos han estado imponiendo. ¿Qué quiere decir un parche fiscal? Que solo un sector de la población productiva es que sostiene los privilegios que se crean con las exenciones no reguladas arriba y mantiene también la clase baja, que a su vez es sostenida a través de programas sociales. ¿Estoy en desacuerdo con las ayudas sociales? En lo absoluto. Estoy de acuerdo en que los sectores verdaderamente vulnerables reciban una ayuda que les permita no solo subsistir, sino también salir del círculo de la pobreza. Claro, Pero claro. ¿cuál es el problema? Hace apenas unos días, porque fue cuando inició la segunda gestión gubernamental, el presidente Luis Abinader, él afirmó en su discurso que él, cito, más que ha duplicado las ayudas sociales y ahí especificó hasta el bono gas. ¿Qué quiere decir esto? No estamos eliminando el círculo de la pobreza, Sino que le cuando estamos incrementando. haciendo dependiente a las personas vulnerables. ¿Qué quiere decir Pero eso? Gloria Que el Estado Reyes mostró un crece. grupo de personas que ya salieron de la pobreza No. y entregaron su... Claro que sí. No ¿Cómo salieron podemos? de la pobreza. En una actividad no. entregaron sus tarjetas y se publicó Sí. que un número alto de personas ya no dependían del programa Supérate porque gracias a la ayuda y gracias a las formaciones y a los programas que ellos tienen, ya pueden seguir adelante solos sin la ayuda del Estado. Condesa, Domingo, ¿ustedes recuerdan, María, el censo de 2022? Ay, no me hable de ese ¿El censo. qué? A mí no me censaron. Hubo censo Y yo de vivo en este una torre de 15 niveles ¿Y en cuáles donde fueron en los cada piso resultados hay de dos ese familias. censo? Ahí no se censó. Catastrófico. Ahí no ¿Cuáles se fueron censó. los resultados del Lo que le censo? quiero Eso se decir, censó. las personas que supuestamente salieron de la pobreza a través de los programas de Ajá. ayuda social, ¿cuántos dígitos habían? 3. O sea, menos de 1000. Ciento y tanto de personas. Y yo pregunto, ¿cuántas personas hay en la República Dominicana? Ahora, vamos a estadísticas. ¿Qué dice el programa Supérate, precisamente de ayuda social? Que 1 de cada 3 dominicanos está siendo sostenido por el programa Supérate. ¿Nos vamos a superar? No. Estamos hablando de que más de un 30% de la población dominicana está empobrecida. Domingo, te veo nervioso. ¿Qué Sí, no, pasa? tengo una inquietud porque no le hemos ¿Nervioso? dedicado tiempo y es un Aquí. tema que tiene más de 50 años en el debate. Ajá, ok. La reforma policial. La reforma policial. Hago la recreación siguiente. En el año 1972, yo llegué a la Policía Nacional como reportero radial de la estación HIJB que dirigía don Pedro Gil Iturbides. Ya en el 72, en esos años, se estaba hablando de una supuesta cambio en lo que hacía la política de la Policía Nacional. Han pasado más de 50 años y ahí no ha pasado nada. Ahí están los mismos estereotipos de la policía trujillista, si se quiere. Vamos entonces a 2 elementos clave de esa plataforma policial en la República Dominicana. Lo primero es, ¿qué se podría esperar de un organismo, en este caso la Policía Nacional, que en más de 40 años de creación no ha sido nunca auditado? Que no ha sido auditado. Auditado. No. Y tiene Ya ese es el primer discrecionalidad para punto. el manejo de su presupuesto. Ya ese es el primer punto. La discrecionalidad en el manejo que no ha sido nunca auditado es el segundo. ¿Cuál sería el tercero por necesidad? La corrupción. Porque si yo tengo la discrecionalidad para utilizar recursos económicos que no son propios Claro. y nadie te está regulando, Las Fuerzas Armadas le están también. dando licencia para cometer cualquier tipo de delito en materia de corrupción. Más los abusos Ahora, que cometen contra los miembros, abusando de ellos también, mandándolo a un sitio que le paguen un salario y le quitan la mitad o el 70% del salario y le dan un 30% a ellos. y un departamento interno, que es quien supuestamente tiene su misión de dirimir, y lo voy a poner entre comillas, los conflictos internos. Sí, Pero no, tú exacto. no puedes Son ser juez y juez y parte, esos son juez y parte parte. y pretender que haya Exacto. justicia, porque Karina, esa es la antítesis. En ese mismo sentido, y yendo con la pregunta Ojo, de María, Domingo. sí. ojo, el jefe de la policía, lo único que se cambió fue el nombre. Director A de la director. Policía Entonces, Nacional. eso también te deja una lectura, y es que cambiamos no las cosas, los nombres de las cosas, para que a nivel de percepción creamos que han cambiado. ¿Y sabe qué pasa? Que la realidad sigue embistiéndonos. ¿Y quién por sabe si eso, peor?
¿Qué Exactamente. te parece o qué opinión te merece el nombramiento de Farideh Raful, segunda mujer en dirigir lo que es Interior y Policía? ¿Y entiendes tú que, como dice Domingo, va a haber cambio tanto en la Policía Nacional como en el mismo Ministerio de Interior y Policía? En realidad lo que hay que ver es cuál ha sido el manejo de Farideh Raful, porque estuvo ya en el Congreso. Hay que darle Primero un como tiempecito diputada también. y luego como senadora. ¿Cómo valoras tú su trabajo, el que hizo como diputado y como senadora? Definitivamente no va consona con los intereses nacionales, porque maneja intereses de una agenda foránea que es completamente contraria a los intereses y necesidades del pueblo dominicano. Vamos a hablar, por ejemplo, entre otras tantas cosas, cómo se ha permeado a través del Congreso Nacional, dígase el Poder Legislativo, el más importante poder del país, agendas que no se corresponden con la realidad dominicana. Y usted dirá, pero no es ahí que se debaten las medidas y normas de convivencia social conforme a nuestras necesidades, porque están ahí representados con los ¿Y legisladores. cuáles son esas agendas? Esa es la famosa Karina? Agenda 2030. Ahora con los se llama objetivos, 2030. con objetivos Pero- sostenibles. Sí, Los pero lo que objetivos del pasa- milenio son Del una cosa, milenio. ella está hablando de otra agenda. Pero es la misma. Lo que Es pasa la es que misma. volvemos a la misma Exacto. estrategia. Perdón, Le lo van que pasa es que cambiando no el dice que nombre. tenemos que cuidar el medio ambiente, pero nuestros hijos tienen derecho a elegir qué sexo son. Y No. por el medio ambiente y el agua, no ponen una cosa con otra. Bueno, vamos a llamarle miedo ambiente. Exacto. El miedo en el ambiente, porque en realidad le van generando una campaña de terror Exacto. para que, ¿qué es lo que más rápido puede hacer mover a la acción a un ser humano? El hambre El hambre. y el miedo. ¿Qué pasaría si se desata una hambruna? Dios nos libre. Nos Dios- comemos bueno, en uno realidad, con otro como pasó no, hace lo- cientos de Tenemos años en una Europa. tierra muy fértil, Dios Exacto. nos libre. Sí, pero si no la No, cultivamos. no, pero hay un problema. Ustedes no vieron esta semana lo que decía la señora Ligia Bonetti. Hablaba precisamente Ligia, del sí. desincentivo de los sectores de producción De producción nacional nacional. como una estrategia. Hay una queja nacional en el sector agricultura. Bueno, Hay una ahora- queja nacional. Lo que pasa es que no venden una cosa, pero tú sabes que con todo eso que tú has dicho y la fusión de las instituciones y esta aprobación del presupuesto, de la ley de presupuesto de 1 billón, casi 500.000 millones de pesos. Ya vamos para el Explícame billón y la medio. coherencia entre eso y lo de la fusión de las instituciones. Pues ahí vamos, es un tema de distracción, porque al final lo que queremos es impactar el fondo para que se traduzca en resultados. Evidentemente, si a mí me hablan de eliminar o fusionar determinados ministerios, en este caso tampoco es casual que se hable del de educación. El de educación es el único que tiene un 4% del Producto O sea que Interno se va a Bruto. perder, se va a No, perder. es que ahí voy. El problema es que ellos, cuando fueron cuestionados, me refiero al gobierno, sobre el destino de ese 4% tan luchado Y en la la sociedad ejecución de dominicana, ese. Exacto. ellos buscando la manera de justificar que sería unificado con el de educación superior, ciencia y tecnología, que no tienen absolutamente nada en común con las funciones que desarrollan. Entonces dijeron que eso solo se ejecutó en el año 2020, el 4% del PIB. ¿Qué quiere decir esto? A partir del 20, que es el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, entonces deberíamos cuestionarles el por qué no se ejecutó conforme a lo que dice la ley. Pero no solo eso, sino eso quiere decir que si aún ejecutando el 4% del Producto Interno Bruto, la calidad educativa Estamos más brutos. está extremadamente deficiente. Imaginen si ya yo tengo ese 4% que ahora voy a tener que compartir con otro ministerio, quiere decir que esa calidad educativa será todavía más inferior. ¿Pero Si qué no quiere funciona decir ahora, esto? imagínate más No, no, pero adelante. eso Porque le puede ser funciona porque favorable. al ministro le sobra dinero todos los años el María, presupuesto. Yo no es sé que por eso qué. puede ser Porque no favorable. Pero yo le he funciona. dado ideas en las ¿A cuales quién? invertir en el... Claro. ¿Al yo- ministro? ¿A Claro, Miyagi? una idea es la seguridad en todas las escuelas, contratar pero un urgente. personal de seguridad. Condesa. No tenemos seguridad en las escuelas, ¿Pero por Karina. qué necesitamos seguridad con Si es una esa? escuela, Yo Yo creo que educación. a la escuela se va a estudiar y a aprender la parte Pero en académica. estos momentos se necesita seguridad. ¿Pero por qué? Porque nos están distrayendo con la fusión de ministerios para que no atendamos a la fusión de población haitiana. Y estamos importando allá las iba yo. bandas y las Para bandas allá que se iba están yo. metiendo en, en las Claro. escuelas también. Para allá iba yo. Producción ¿Por qué no el se tema enseña. haitiano no Producción, tiene 5 protagonismo minutitos más, por en la favor. medida que debiera de tenerlo?
Excelente pregunta. ¿Cómo fue la pregunta? Repítela. ¿Por qué el tema haitiano no mantiene el protagonismo que debiera mantener ante la problemática que representa para el país? Muy bien. Otra agenda. Excelente pregunta. Otra agenda. Precisamente. De fusión también. ¿Ustedes han escuchado popularmente el Otra que busca encuentra? Claro. A las mujeres Entonces- siempre nos dicen eso, el que busca encuentra. Entonces van a encontrar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que tenemos el onuvierno de facto instalado en la República Dominicana. Es que, espérate. Esos términos. Onuvierno, explique ese término. Que si yo no lo entiendo, mucha gente tampoco. Exacto. Es el gobierno de facto a través de las Naciones Unidas. De hecho, Onuvierno, muy bien. recordamos que apenas instalándose el presidente Abinader en su gestión de 2020, él exclamó públicamente su apoyo incondicional a las Naciones Unidas en las buenas y en las malas. El problema es que cuando vemos el balance, las malas solo quedan para la República Así Dominicana. es. Vamos a ser más específicos. ¿Han notado que los organismos internacionales, sin prisa y sin pausa, han dirigido dardos Claro. a la República Dominicana Claro. en materias muy puntuales? Violación de Pero el derechos presidente ha tenido- el humanos. presidente ha tenido Esa es una- la primera. Pero el presidente tiene una posición tajante cuando va a las asambleas. No, porque una cosa es decir y otra es hacer. Pero ¿cuál es el punto aquí? ¿Qué nos es falta el doble hacer? discurso. ¿Qué nos falta hacer? Excelente. Porque lo que tenemos que saber es qué tenemos entre manos y qué vamos a hacer con ello. Lo primero es ver que los organismos internacionales le hablan de derechos humanos. ¿A qué? A que no deportemos la población ilegal y que acojamos como refugiados a esa población en cuestión. ¿Qué significa eso? Estados Unidos los deporta y muchísimos otros países también. Que si Porque va a crear un Porque son campo de países refugiados soberanos. aquí en Punta Cana. Es que hay una lectura entre líneas. Esos son países soberanos. Ah, nosotros no. Exacto. Ah, nosotros no. Karina, por favor. Exactamente. Porque eso es lo que tenemos que entender. Si estamos hablando de países soberanos que tienen sus reglas y tienen derecho a tenerlas y no pueden implementarlas o ejecutarlas, ¿de qué le estamos hablando? No somos soberanos. De que el gobierno de facto es otro. Y digo el gobierno porque las Naciones Unidas tiene diversas oficinas, entre ellas de poblaciones, migración y refugiados, que están instaladas en la República Claro. Dominicana haciendo una sustitución de funciones con respecto a lo que les corresponde a los organismos nacionales. Que nos ponga una estrellita allá a Estados Unidos. Allantándonos. Básicamente. No, Que pero nos pongan ¿cuál es una el Diciendo que están estrellita haciendo allá. un trabajo y es otro por debajo. algo que la que nos gente pongan tiene que Entonces saber? sí tenemos Domingo. áreas de refugiados sustentadas por las Naciones Unidas. Vamos aquí en a la hacer como República Lo que Puerto pasa Rico. es que cambiamos el término, hablamos de campos de refugiados. Es que no es necesario hablar de campos de refugiados. Cuando ya están. ¿Usted quiere hablar de Cuando ya refugiados? están. Vamos a hablar de la Convención de Refugiados de 1951, de la cual República Dominicana es signataria, pero como se apuesta a la ignorancia y ahora con el 4% reducido, será mayor. Y eso puede ser un paso a favor para el gobierno de turno que no tenga contrapeso, porque no va a haber pensamiento crítico. Pero, ¿qué es lo primero? Lo primero es sí, vamos a hablar de refugiados, porque buscan que huyamos del término, pero en realidad lo que firmó la República Dominicana es lo que firmaron los otros países. ¿Y qué dice? Artículo 6, que hay 5 elementos que le dicen a usted si se corresponde con la figura de refugiado. Y los organismos internacionales que quieren una solución dominicana para el problema de los haitianos, no de Haití, porque Haití en realidad es una solución para las potencias, pero no los haitianos. Entonces dice que en razón fundamentada de persecución por razón de raza, religión, opiniones políticas o grupo social determinado. Al final, cuando pasamos el sedazo de la realidad de los haitianos, en ninguna se corresponden. ¿Ustedes sabían que a nivel de raza, dígase racismo, cuál es el país que históricamente en su constitución estaba estipulado la violación flagrante del derecho a la nacionalidad? ¿En el de ellos? Si era raza blanca. En el de ellos. ¿Quién es el racista? Ellos. En función de religión, ¿el vudú y el cristianismo tienen punto en común? No. Fuera de la agenda. Por opiniones políticas. ¿Hay siquiera Estado en Haití? No. No. Ya está todo. Entonces al final nos imponen a la fuerza una solución que no nos corresponde asumir, porque si vamos a hablar de derechos humanos, hablemos del violador más histórica y rapaz de todos, Haití, que le niegue el derecho a la nacionalidad a sus propios nacionales, nacionales, así haciéndolos apátridas en su propio suelo. Y no pueden siquiera regularizarse en otras naciones porque no tienen un
simple Documento. carnet que diga quién es usted. Es un tema de políticas públicas porque las impacta en el presupuesto nacional, pero también de seguridad nacional porque por esa frontera cruza de todo, incluyendo las bandas que en varias ocasiones han sido atrapadas en Claro. suelo dominicano y, han las que no. asesinado. Karina, definitivamente Está tienes que volver. comprometida a un segmento Ay, sí, semanal. ay, sí. Ay, sí, para que nos Geopolítica. oriente y para que nos des clase a nosotros, porque déjame decirte que estos minutos conversando contigo he aprendido mucho Así y me es. imagino que el público televidente también. Así que, por Gracias. favor, vuelve pronto. Gracias, Así Karina. me comprometo. ¿Cómo no? Bueno, en breve, señores, Muchos tras la éxitos. pausa, Gracias. nuestro querido Rafael Padilla con el fascinante mundo del arte y del espectáculo. No le cambie. Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana.